La noticia cayó como un relámpago en mitad de la sobremesa futbolera, de esas que hacen que el café se enfríe porque nadie recuerda que lo estaba bebiendo. El Real Madrid ha lanzado una oferta millonaria por Luis Díaz, y no como un simple tanteo, sino como un movimiento serio, calculado y con aroma a regalo de Navidad adelantado. No es un rumor lanzado al aire por alguien aburrido en redes sociales, no es una ilusión colectiva ni una filtración interesada sin sustancia. Es una operación que, por cómo se ha planteado, merece ser contada con calma, con contexto y con la lupa bien afinada, porque aquí hay mucho más que un fichaje potencial. Aquí hay estrategia, historia reciente, necesidades deportivas, silencios incómodos y una lectura clara del momento que atraviesa el club blanco. Para entender por qué el nombre de Luis Díaz aparece ahora con tanta fuerza en la órbita del Real Madrid hay que mirar primero el tablero completo, no solo la pieza que se quiere mover. El Madrid llega a este punto de la temporada con una sensación extraña, una mezcla de solvencia competitiva y de vacío emocional en ciertas zonas del campo. Gana partidos, compite, sigue siendo temido en Europa, pero hay algo que chirría, algo que no termina de encajar cuando el balón pasa por las bandas. Desde la salida de Cristiano Ronaldo, el club ha buscado durante años una figura que no solo desequilibre, sino que intimide, que obliga a los rivales a replantear su planteamiento defensivo desde el minuto 1. Vinicius ha asumido parte de ese rol con una evolución notable, pero incluso necesita compañía, un socio que le quite focos y que multiplique las amenazas. Y ahí es donde entra Luis Díaz, como una pieza que parece diseñada para ese contexto. Luis Díaz no es un futbolista cualquiera, ni tampoco una moda pasajera inflada por un par de buenos meses. Es un jugador que ha construido su carrera a base de constancia, sacrificio y una progresión que no entiende de atajos. Desde sus inicios en Colombia hasta su explosión en Europa, pasando por el Porto y consolidándose en el Liverpool, su trayectoria es la de alguien que ha sabido adaptarse a cada escalón sin perder identidad. Es rápido, sí, pero no solo corre. Es técnico, pero no barroco. Es intenso, pero no desordenado. Y sobre todo, es competitivo hasta el extremo, de esos que muerden incluso cuando su equipo va ganando por 2 goles. En un vestuario como el del Real Madrid, donde la exigencia no se negocia, ese perfil no solo encaja, sino que se agradece. La oferta que ha puesto el Real Madrid sobre la mesa no es una cifra improvisada ni un número lanzado para tantear el terreno. Se habla de una cantidad que ronda cifras muy altas, de esas que obligan a cualquier club vendedor a sentarse y escuchar, incluso aunque la respuesta inicial sea uno rotundo. El Liverpool, consciente del valor de su jugador y de la importancia que tiene en su esquema, no tiene ninguna prisa por vender, pero tampoco es ajeno a la realidad del mercado. El fútbol moderno funciona con balances, con renovaciones de ciclo y con decisiones que a veces duelen pero que se toman mirando a largo plazo. Y cuando un club como el Real Madrid llama a tu puerta con un maletín lleno y un proyecto deportivo convincente, la conversación cambia de tono. Hay un detalle que no se puede pasar por alto y que explica por qué este movimiento se acelera precisamente ahora, en pleno contexto navideño. El Real Madrid sabe que el mercado de invierno no suele ser el más prolífico en cuanto a fichajes estelares, pero también sabe que es el momento ideal para adelantarse a la competencia, para mover ficha cuando otros están pensando en verano. Lanzar una oferta ahora no solo presiona al Liverpool, también manda un mensaje al resto de grandes de Europa. Este jugador está marcado, este nombre ya tiene dueño en la mente de Madrid, y quien quiere entrar en la puja tendrá que hacerlo sabiendo que el listón está muy alto. Es una jugada clásica del club blanco, de esas que no siempre se entienden en el momento pero que, vistas con perspectiva, encajan perfectamente en su forma de operar. Desde el punto de vista deportivo, el encaje de Luis Díaz en el Real Madrid abre un abanico de posibilidades tácticas que entusiasman a cualquier analista con un mínimo de imaginación. Puede jugar pegado a la banda izquierda, su hábitat natural, pero también tiene la capacidad de moverse por dentro, de aparecer en zonas intermedias y de atacar el segundo palo con una precisión que no se enseña en ninguna academia. Su presencia permitiría rotaciones más naturales, dar descanso a piezas clave sin perder nivel competitivo y, sobre todo, añadir una amenaza constante que obliga a los rivales a repartir recursos defensivos. Ya no sería solo Vinicius, ya no sería solo el juego interior. Sería una ofensiva más coral, más imprevisible, por qué no decirlo, más temible. Pero no todo es fútbol sobre el césped. En el Real Madrid cada fichaje tiene también una dimensión simbólica, casi política dentro del ecosistema del club. Apostar por Luis Díaz es apostar por un perfil de jugador que conecta con una afición global, especialmente en América Latina, un mercado clave tanto a nivel deportivo como comercial. No se trata de marketing vacío,
Se trata de entender que el fútbol de élite vive también de narrativas, de referentes y de historias que trascienden los 90 minutos. Luis Díaz representa el esfuerzo, la superación, el talento que se abre camino desde contextos difíciles, y eso es algo que el madridismo, con su mitología del héroe que aparece cuando nadie lo espera, sabe apreciar. Ahora bien, no conviene caer en el entusiasmo ciego sin analizar los obstáculos que esta operación implica. El primero, evidente, es el económico. Aunque el Real Madrid goza de una salud financiera envidiable, cada gran inversión se mide al milímetro, sobre todo en una época en la que el club también tiene otros frentes abiertos y otros nombres en la agenda. La gestión del fair play financiero, las renovaciones pendientes y la planificación a medio plazo obligan a hacer malabares, incluso para un gigante como el Madrid. Apostar fuerte por Luis Díaz significa priorizar, y priorizar siempre implica renunciar a algo. La pregunta es si el club considera que este es el momento adecuado para dar ese paso, y todo indica que la respuesta es afirmativa. El segundo obstáculo es deportivo y tiene nombre propio: la adaptación. Aunque Luis Díaz ha demostrado sobradamente su capacidad para rendir al máximo nivel, llegar al Real Madrid no es llegar a cualquier club. La presión es distinta, la lupa es más grande y el margen de error es más pequeño. Cada control, cada disparo, cada decisión se analiza con una intensidad que puede resultar asfixiante. No todos los grandes talentos soportan ese peso, pero quienes lo hacen se convierten en leyendas. La incógnita no es si Luis Díaz tiene calidad suficiente, eso está fuera de toda duda. La incógnita es cómo gestionaría ese entorno, cómo respondería cuando el Bernabéu exige más incluso después de una victoria. Y ahí entran en juego factores menos tangibles pero igual importantes, como el carácter, la mentalidad y la capacidad de aprendizaje. Hay un tercer elemento que añade picante a esta historia y que no se puede ignorar: la competencia interna. El Real Madrid actual está lleno de talento joven, de jugadores que buscan consolidarse y de otros que ya son pilares. Incorporar a Luis Díaz no solo eleva el nivel, también obliga a redefinir roles, a gestionar egos y a tomar decisiones que no siempre serán populares. Pero si algo ha demostrado el club en los últimos años es que no le tiembla el pulso cuando se trata de competir. Aquí juega el que mejor está, el que aporta más al colectivo, y el resto tiene que esperar mejorar. En ese contexto, un jugador como Luis Díaz, acostumbrado a pelear cada minuto, no parece alguien que vaya a esconderse. Mientras tanto, en Liverpool el debate está servido. Hay quien considera que vender a Luis Díaz sería un error estratégico, una señal de debilidad en un proyecto que busca mantenerse en la élite europea. Otros, más pragmáticos, ven la oferta del Real Madrid como una oportunidad para reinvertir, para rejuvenecer ciertas zonas del campo y para equilibrar cuentas sin perder competitividad. El fútbol, al final, es un juego de equilibrios, y cada decisión tiene consecuencias a corto y largo plazo. Lo que está claro es que la pelota ya no está solo en el tejado de Madrid. El Liverpool tiene que decidir si resiste, si negocia o si convierte esta historia en uno de los grandes movimientos de mercado. Y aquí es donde la narrativa se vuelve especialmente interesante para el aficionado. Porque más allá de cifras y comunicados, este tipo de operaciones despiertan emociones, generan debates interminables y alimentan esa parte del fútbol que no se mide en estadísticas. Imaginar a Luis Díaz vestido de blanco, encarando por la banda del Bernabéu, celebrando goles bajo una lluvia de flashes, no es solo un ejercicio de fantasía. Es una proyección de lo que el club quiere ser y de cómo quiere competir en los próximos años. Si ya estás empezando a visualizarlo y te está entrando el gusanillo, suscríbete al canal, porque esto no ha hecho más que empezar y lo que viene promete análisis todavía más jugosos. Hay quienes dicen que el Real Madrid no ficha jugadores, ficha contextos. Y en este caso el contexto es claro: un equipo en transición controlada, que mezcla experiencia y juventud, que ha aprendido a ganar de formas distintas y que ahora busca un nuevo impulso ofensivo. Luis Díaz encaja en ese dibujo como una pieza que aporta energía inmediata sin hipotecar el futuro. No es un fichaje para dentro de 5 años, es un fichaje para ahora, para competir ya, para marcar diferencias desde el primer día si la adaptación acompaña. Y eso, en un calendario cada vez más exigente, tiene un valor incalculable. El factor humano tampoco es menor. Luis Díaz ha demostrado en múltiples ocasiones una fortaleza mental admirable, tanto dentro como fuera del campo. Ha vivido situaciones personales difíciles, ha cargado con expectativas enormes en su país y ha sabido responder con profesionalidad y rendimiento. Ese bagaje, esa experiencia vital, puede ser un aliado poderoso en un entorno como el del Real Madrid, donde la presión no perdona pero también recompensa a quienes no se esconden.
No se trata solo de fichar piernas rápidas, se trata de fichar cabezas preparadas. Por supuesto, no faltan las voces críticas, esas que recuerdan otros fichajes ilusionantes que no terminaron de cuajar o que señalan la necesidad de reforzar otras posiciones antes que la banda. Es un debate legítimo y necesario, porque el fútbol no es una ciencia exacta y cada decisión se juzga con el tiempo. Pero reducir la posible llegada de Luis Díaz a una simple cuestión de moda o de oportunismo sería no entender nada. Este movimiento responde a una lectura profunda del mercado, del equipo y de la competencia. Responde a la idea de que, para seguir siendo el referente que es, el Real Madrid no puede dormirse ni un segundo. A medida que pasan las horas y los días, la sensación es que esta historia está lejos de cerrarse rápidamente. Habrá filtraciones interesadas, declaraciones ambiguas, silencios estratégicos y, probablemente, giros de guión. Es parte del juego. Pero lo importante es que el interés es real, la oferta existe y el escenario está montado. Ahora toca esperar, analizar cada movimiento y disfrutar del proceso, que también forma parte del espectáculo. Y si te gusta vivir el fútbol con esta intensidad, con contexto y sin humo innecesario, dale al botón de suscribirte, porque aquí seguiremos desmenuzando cada detalle. El final de esta historia, sea cual sea, tendrá consecuencias. Si Luis Díaz acaba vistiendo la camiseta del Real Madrid, será una declaración de intenciones potente, un mensaje claro de que el club sigue dispuesto a invertir para ganar, incluso en tiempos de prudencia económica. Si no se concreta, también será una señal de los límites del mercado y de la resistencia de otros grandes proyectos. En ambos casos, el fútbol habrá hecho lo que mejor sabe hacer: generar conversación, ilusión y análisis interminables. Y mientras tanto, la imagen sigue ahí, flotando en el imaginario colectivo. Un regalo de Navidad en forma de extremo desequilibrante, una apuesta valiente en un mercado cada vez más complejo, una historia que mezcla números, talento y ambición. Puede que mañana todo cambie, puede que la negociación se enfríe o se acelere de forma inesperada. Pero hoy, ahora mismo, el simple hecho de que esta oferta exista ya dice mucho del momento que vive el Real Madrid y del respeto que despierta Luis Díaz en la élite del fútbol mundial. Cuando el fútbol se cuenta bien, cuando se explica con rigor pero también con pasión contenida, se convierte en algo más que un deporte. Se convierte en un relato colectivo, en una conversación que atraviesa fronteras y generaciones. Esta posible operación es uno de esos relatos, de los que merecen ser seguidos con atención, sin histerias pero sin indiferencia. Porque al final, detrás de cada gran fichaje, hay una idea, un riesgo y una promesa. Y pocas cosas enganchan tanto como ver si esa promesa se cumple o se queda en el camino. Esa promesa, todavía suspendida en el aire, se alimenta de detalles que rara vez aparecen en los titulares rápidos, pero que son los que realmente explican por qué una operación como esta genera tanto ruido incluso antes de concretarse. En los despachos del Real Madrid no se habla solo de goles y asistencias, se habla de perfiles psicológicos, de curvas de rendimiento, de cómo reacciona un jugador cuando el plan no funciona y hay que improvisar sobre la marcha. En ese análisis profundo, Luis Díaz sale especialmente bien parado. Los informes internos destacan su capacidad para mantener intensidad durante todo el partido, su disposición a trabajar sin balón y algo que suele pasar desapercibido para el gran público: su facilidad para interpretar espacios cuando el partido se vuelve caótico. No es un extremo que viva únicamente del uno contra uno limpio. También sabe moverse cuando el rival se encierra y el fútbol se convierte en una partida de ajedrez con menos casillas disponibles. El cuerpo técnico valora especialmente esa versatilidad mental. En un equipo que alterna registros con naturalidad, pasar de un partido de control pausado a otro de transiciones vertiginosas es casi una obligación. Luis Díaz ha demostrado que no necesita un contexto rígido para rendir, que puede adaptarse a ritmos distintos sin perder eficacia. Esa cualidad, que no siempre se refleja en estadísticas llamativas, es oro puro en competiciones largas, donde cada eliminatoria exige una lectura diferente. No es casualidad que los entrenadores que han trabajado con él destaquen su capacidad para entender el juego más allá de la pizarra. Otro aspecto que se ha estudiado con lupa es su relación con el vestuario. Aunque desde fuera se perciba como un jugador explosivo, incluso temperamental en algunos gestos, quienes lo conocen de cerca hablan de alguien respetuoso, trabajador y con una ética profesional muy marcada. No es un líder ruidoso, de los que levantan la voz constantemente, sino más bien de los que predican con el ejemplo. En un vestuario como el del Real Madrid, donde conviven figuras consagradas con jóvenes en plena formación, ese tipo de liderazgo silencioso encaja mejor de lo que muchos imaginan.
No llega para desplazar a nadie a base de ego, llega para competir. Y en ese ecosistema la competencia suele elevar el nivel colectivo. La dirección deportiva también ha puesto sobre la mesa comparaciones históricas, no para repetir fórmulas exactas, sino para entender patrones. Se ha hablado de otros extremos que llegaron con dudas razonables y terminaron siendo piezas clave, y también de casos en los que el talento no bastó para soportar el contexto. Luis Díaz, en ese análisis comparativo, se sitúa más cerca del primer grupo. Su recorrido europeo ya incluye noches grandes, estadios hostiles y partidos donde cada error pesa el doble. No es un debutante en el escaparate máximo, y eso reduce el margen de sorpresa negativa, aunque nunca lo elimina del todo. Desde el punto de vista táctico, una de las cuestiones más debatidas internamente es cómo su presencia podría liberar a otros jugadores. No se trata solo de sumar un extremo más, sino de redistribuir responsabilidades ofensivas. Con Luis Díaz en el campo, los laterales rivales no pueden cerrarse tanto hacia el centro sin pagar un precio alto, lo que abre líneas de pase interiores y facilita la llegada de los centrocampistas desde segunda línea. Es un efecto dominó que no siempre se aprecia a simple vista, pero que cambia la dinámica de un equipo entero. El fútbol de alto nivel se decide muchas veces por estos pequeños desequilibrios acumulados. También se ha analizado su capacidad para influir en partidos atascados. Esos en los que el marcador no se mueve, la paciencia empieza a convertirse en ansiedad. Luis Díaz no es solo un jugador de espacios abiertos. Tiene recursos para generar peligro en escenarios cerrados, ya sea a través de un regate corto, un disparo desde media distancia o una ruptura inesperada. No garantiza soluciones mágicas, pero amplía el repertorio, y en el Real Madrid tener más cartas en la mano nunca ha sido un lujo, sino una necesidad. En el plano físico, los informes son igualmente detallados. Su resistencia, su velocidad sostenida y su capacidad de recuperación tras esfuerzos intensos encajan con las exigencias de un calendario cada vez más comprimido. No es un jugador frágil ni especialmente propenso a lesiones recurrentes, algo que en el contexto actual se valora casi tanto como el talento puro. La planificación no se hace pensando solo en un partido, sino en secuencias de encuentros donde la acumulación de minutos puede marcar la diferencia entre llegar fresco o fundido a los momentos decisivos. Todo esto se cruza, inevitablemente, con la percepción externa. La afición del Real Madrid es exigente, impaciente a ratos, pero también profundamente conocedora del juego cuando se le habla con argumentos. La posible llegada de Luis Díaz despierta ilusión porque responde a una lógica reconocible: reforzar una zona sensible con un jugador contrastado en plenitud y con hambre. No es una apuesta exótica ni un golpe de efecto vacío. Es una decisión que se puede explicar, defender y analizar sin necesidad de fuegos artificiales. Y ahí está una de las claves de por qué esta historia engancha tanto incluso sin haberse resuelto. No depende de una filtración aislada ni de una frase sacada de contexto, depende de una coherencia interna que se percibe incluso desde fuera. Cuando los movimientos de un club tienen sentido, el relato se construye solo. El Real Madrid no está improvisando, está explorando una vía que considera sólida, y eso se nota en la forma en que se ha manejado la información, con discreción pero sin desmentidos tajantes. En ese silencio controlado hay también una forma de respeto hacia el jugador. No se le expone innecesariamente, no se le convierte en protagonista de un circo mediático antes de tiempo. Se estudia la operación con frialdad, sabiendo que cada palabra fuera de lugar puede encarecerla o complicarla. Es una partida que se juega con paciencia, y la paciencia, paradójicamente, es uno de los rasgos menos asociados al fútbol moderno. Pero cuando aparece, suele ser por una buena razón. Todo esto convierte a esta posible operación en algo más que un simple fichaje en potencia. Es un ejemplo de cómo se construyen los grandes movimientos, de cómo se alinean factores deportivos, económicos y humanos para dar sentido a una decisión. Todavía no hay desenlace, pero el simple hecho de poder desgranar tantos detalles sin caer en la especulación vacía ya dice mucho de la solidez del planteamiento. Aquí no hay castillos en el aire, hay cimientos visibles. Y mientras esos cimientos siguen ahí, firmes pero a la espera de que se levante el edificio, el debate continúa, se enriquece y se afina. Es el tipo de historia que invita a mirar más allá del titular, a entender por qué el fútbol de élite se parece cada vez más a una partida larga, donde cada movimiento cuenta incluso antes de ejecutarse. Esa es la verdadera esencia de este posible regalo de Navidad, no la sorpresa inmediata, sino la expectativa bien construida, esa que mantiene la atención despierta y la conversación viva sin necesidad de correr hacia el final. Esa conversación viva se sostiene también en matices que rara vez se explican con calma,
como la lectura que hace el Real Madrid del contexto competitivo europeo. En los últimos años, el nivel medio ha subido, los equipos pequeños ya no regalan nada y los grandes se vigilan entre sí con una atención casi obsesiva. En ese escenario, la diferencia no siempre la marca el once inicial, sino la profundidad real de la plantilla. Tener un jugador como Luis Díaz no es solo pensar en los partidos grandes, es pensar en esas noches incómodas, en campos cerrados, con defensas organizadas y ritmo espeso, donde una acción individual bien ejecutada puede inclinar la balanza. El club lo sabe y por eso valora tanto a futbolistas capaces de generar algo cuando el guión se rompe. Otro punto que se analiza internamente es su relación con el gol. Luis Díaz no es un delantero puro, pero tampoco es un extremo decorativo que vive únicamente de desbordar y centrar. Tiene llegada, olfato y una tendencia natural a pisar área que encaja con la idea de repartir responsabilidades ofensivas. En un equipo donde el peso goleador no recae en un solo nombre, sumar un jugador capaz de aportar cifras de forma constante es casi una obligación estratégica. No se busca que marque todos los partidos, se busca que obligue a los rivales a temerlo siempre. Esa amenaza permanente cambia la forma en que se defienden los equipos, incluso cuando no aparece en la estadística final. También se ha puesto el foco en su toma de decisiones, un aspecto que separa a los buenos jugadores de los realmente determinantes. Luis Díaz no es perfecto, nadie lo es, pero ha mostrado una evolución clara en la lectura de cuándo acelerar y cuándo pausar. Esa madurez futbolística es clave en un entorno como el del Real Madrid, donde no siempre gana el más rápido, sino el que mejor elige. En partidos de máxima exigencia, un regate de más puede ser un error fatal, y un pase a tiempo puede ser una jugada decisiva. Ese equilibrio es el que se valora, incluso por encima del brillo puntual. La conexión potencial con otros perfiles del equipo también se estudia desde un punto de vista casi quirúrgico. ¿Cómo se asociaría con los centrocampistas? ¿Cómo facilitaría líneas de pase? ¿Cómo influiría en la ocupación de espacios cuando el balón circula rápido? No se trata de encajarlo a la fuerza, sino de imaginar escenarios reales, automatismos posibles, movimientos que se repiten hasta convertirse en reflejos. En ese ejercicio, Luis Díaz aparece como un facilitador más que como un elemento disruptivo. Suma sin exigir que todo gire a su alrededor, y eso, en un vestuario lleno de talento, es una virtud enorme. El factor emocional de la grada tampoco se ignora. El Bernabéu tiene memoria y carácter, pero también sabe reconocer el esfuerzo y la entrega. Jugadores intensos, que no se esconden y que transmiten energía, suelen conectar rápido con la afición. Luis Díaz proyecta precisamente eso: hambre, compromiso y una forma de jugar que no admite medias tintas. Puede fallar, como todos, pero rara vez pasa desapercibido. Y en un estadio donde el silencio a veces pesa más que el ruido, eso cuenta. Mientras tanto, el análisis mediático sigue su curso, a menudo más acelerado de lo que convendría. Hay quien reduce todo a una cifra, quien lo plantea como un capricho o quien lo usa como arma arrojadiza en debates eternos. Pero lejos de ese ruido, la operación se sigue observando con una calma que contrasta con la ansiedad habitual del mercado. No hay prisas artificiales ni promesas grandilocuentes. Hay estudio, hay escenarios y hay una convicción clara de que, si se da el paso, debe ser con todas las garantías posibles. Incluso la edad del jugador entra en la ecuación de una forma muy concreta. No es un futbolista en declive ni un proyecto a largo plazo sin certezas. Está en un punto intermedio que resulta especialmente atractivo. Experiencia suficiente para rendir ya, margen todavía para crecer y adaptarse a nuevas exigencias. Esa combinación es difícil de encontrar y explica por qué su nombre genera consenso en muchos de los informes. No es una apuesta a ciegas, es una inversión con fundamentos. Todo esto hace que la historia siga avanzando sin moverse, que parezca en pausa pero cargada de contenido. Cada detalle añadido refuerza la sensación de que no se trata de un impulso navideño ni de una maniobra de distracción. Es una posibilidad real, construida con argumentos, que se sostiene incluso cuando se le quita el envoltorio del titular llamativo. Y eso, en el fútbol actual, ya es mucho decir. La espera, en este punto, no es vacío, es acumulación de significado. Cada análisis, cada matiz, cada lectura encaja como una pieza más del mismo puzzle. El desenlace llegará cuando tenga que llegar, pero mientras tanto el simple ejercicio de entender por qué esta operación tiene sentido es casi tan interesante como el resultado final. Porque ahí, en ese proceso silencioso y detallado, es donde se revela la verdadera dimensión de lo que está en juego. Y en ese proceso silencioso también hay lugar para los detalles menos visibles, esos que no se filtran porque no venden titulares rápidos,
pero que pesan toneladas en la toma de decisiones. Uno de ellos es la lectura que hace el Real Madrid del perfil competitivo de Luis Díaz en contextos adversos. No cuando todo fluye, no cuando el equipo domina y el partido se juega a favor, sino cuando las cosas se tuercen. Cuando el rival marca primero, cuando el plan inicial no funciona o cuando el ambiente se vuelve hostil. Ahí es donde se separa al jugador correcto del jugador necesario. Los informes destacan que Luis Díaz no desaparece en esos escenarios, no se esconde esperando que otro resuelva. Al contrario, tiende a involucrarse más, a pedir el balón incluso cuando fallar tiene un coste emocional alto. Esa personalidad es clave en un club que ha construido su identidad precisamente en la resistencia y la respuesta bajo presión. También se valora su relación con la disciplina táctica. Aunque su estilo es explosivo y creativo, no es un futbolista anárquico. Entiende cuándo debe estirar al equipo, cuándo fijar a su par y cuándo cerrar líneas si el partido lo exige. En sistemas donde el equilibrio es tan importante como el talento, esa capacidad de sacrificio es fundamental. El Real Madrid no busca solo brillo individual, busca jugadores que sepan cuando el colectivo necesita orden antes que inspiración. Luis Díaz ha demostrado que puede asumir ese rol sin perder impacto, algo que no todos los extremos aceptan de buen grado. Otro punto que se analiza con especial atención es su capacidad de aprendizaje. No solo en términos técnicos, sino en la adaptación a nuevas ideas, nuevos automatismos y nuevas exigencias. En sus anteriores etapas ha mostrado una evolución constante, puliendo aspectos de su juego sin perder su esencia. Esa progresión no es casual, suele ser el reflejo de una mentalidad abierta, de alguien dispuesto a escuchar, a corregir y a mejorar. En un entorno donde el margen de mejora nunca se da por cerrado, ese rasgo se convierte en una ventaja competitiva. La dirección deportiva también observa cómo gestiona los momentos de protagonismo y los de sombra. En equipos grandes, nadie es titular indiscutible todos los días, y saber convivir con la rotación es casi una obligación. Luis Díaz ha pasado por fases donde no era la primera opción y ha respondido elevando su rendimiento, no bajando los brazos. Esa reacción dice mucho más que cualquier discurso. Habla de ambición, pero también de comprensión del juego colectivo, de saber que el protagonismo se gana y se pierde partido a partido. En paralelo, se estudia su impacto indirecto en los rivales. Hay futbolistas que, incluso cuando no participan directamente en una jugada decisiva, condicionan todo el planteamiento defensivo del contrario. Luis Díaz pertenece a ese grupo. Su sola presencia obliga a bascular, a ajustar marcas, a duplicar esfuerzos. Eso libera espacios en otras zonas y genera ventajas que no siempre se reflejan en los resúmenes, pero que los cuerpos técnicos valoran enormemente. El fútbol de élite se decide muchas veces en esas pequeñas concesiones forzadas. La conversación interna también incluye escenarios menos optimistas, porque cualquier planificación seria contempla riesgos. ¿Qué pasaría si su adaptación es más lenta de lo esperado? ¿Cómo se gestionaría ese proceso? ¿Qué apoyos tendría dentro del vestuario y desde el cuerpo técnico? No se deja nada al azar. La experiencia reciente ha enseñado que el talento necesita contexto, paciencia y mensajes claros. En ese sentido, el club confía en su estructura para acompañar al jugador en cualquier fase, sin improvisaciones ni bandazos. Incluso se analiza el tipo de errores que suele cometer. Parece un detalle menor, pero no lo es. Hay fallos que son consecuencia de la osadía, de intentar marcar diferencias, y otros que nacen de la desconexión o la falta de compromiso.